Muy buenas noches a todos. Damos gracias al Señor por este tiempo de juntarnos y estudiar su palabra. Hoy nos congrega el tema del desánimo y cómo vencer el desánimo. Por cierto, es de que todos pasamos tiempos de desánimo en nuestras vidas. Algunos transitorios, otros más prolongados. Algunas instancias profundas del desánimo nos llevan a estados de depresión. Y quizás algunos estamos pasando en este momento ese tiempo. Por eso es muy importante en esta noche que hayamos venido y considerar la palabra de Dios, porque Dios es la respuesta a todas nuestras preguntas. Y sin duda las canciones que hemos cantado en esta noche apuntan a eso, ¿no? El hecho de reconocer de que en Dios es que haya satisfacción en nuestra alma. Por eso fija tus ojos en Cristo. En esta noche vamos a considerar el tema del desánimo y quiero proponerte hacer 3 miradas, ¿no?, para poder entender el tema y cómo poder superarlo en tu propia vida y en tu propia experiencia. En primer lugar, mira hacia atrás, ¿no? Y esto es, procura comprender la causa de tu desánimo. Sin duda, como toda experiencia humana, el desánimo es el resultado de un conjunto de cosas. No es un solo elemento, una sola situación, un solo pensamiento el que nos lleva al desánimo, sino que se suman las cosas, ¿no? Y entonces necesitamos discernir esto porque según la causa nosotros necesitamos encontrar la salida, la respuesta, ¿eh? Ahora, hay algunas cosas que van a atravesar toda nuestra experiencia y vamos a tratar de discernirlas en esta consideración. Pero en primer lugar, piensa que una de las causas del desánimo tiene que ver con el agotamiento. Y esto estamos hablando del agotamiento físico o también el agotamiento mental, ¿no? Es el cansancio el que a veces nos sume en el desánimo. Yo no sé por qué, pero estamos viviendo una sociedad demasiado acelerada. Todos nosotros estamos en demasiada cantidad de actividades y esto es en demasiada cantidad de problemas y situaciones a resolver. Y esto genera un desgaste en nuestro cuerpo y en nuestra mente. También podemos pensar el hecho de que este desánimo está generado por un trastorno en el sueño, ¿no? Cuando no dormimos la cantidad de horas suficientes o cuando por distintas razones tenemos cambiado el sueño, esto afecta la manera en que nosotros nos sentimos. Bueno, ¿para qué? Si usted le ha pasado esto recientemente y se ha sumado a su agotamiento físico el hambre, bueno, yo me imagino cómo está, ¿eh? No tiene ánimo para nada, ¿no? Pero quiero decirte de que no es algo que te pasa solamente a vos, nos pasa a todos. Y la Biblia es un libro que nos asombra porque no encubre las luchas, los defectos y los problemas del ser humano, sino por el contrario, los pone a la luz. Por eso quiero invitarte en primer lugar a leer allí en Primera de Reyes capítulo 19 a un gran profeta de Dios, ¿no?, Elías. Y tiene una gran experiencia defendiendo la fe y el nombre de Dios delante de la idolatría. Se enfrenta a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de Astarot, pero sabes que hay un momento que convoca a los profetas de Baal allí en el monte Carmelo y hace un gran desafío, ¿no?, que cada uno ruegue a su Dios, ¿no? Los profetas a Baal y él clamaría a Jehová, el único Dios verdadero, y el Dios que respondiere con fuego, ese fuera reconocido Dios. Estamos hablando de una nación monoteísta, pero que había alejado su corazón de Dios. Y después de que este profeta tiene una gran victoria y estos sacerdotes de Baal son matados en la sentencia misma de su propia maldad e idolatría dentro de la nación de Israel, se entera la reina Jezabel, la perversa Jezabel, amenaza al profeta y el profeta huye. Y en esto que va de camino leemos allí el capítulo 19, versículo 4 dice:
Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y vemos aquí al gran profeta, al que acaba de enfrentarse al poderío del rey Acab, a la cantidad de los profetas de Baal, al desafío de pedirle a Dios y que descienda fuego del cielo, un hombre que está sumido en el desánimo y piensa que ya no hay más para él que la muerte. Quiero decirte que tenemos que estar muy atentos en tiempos de victoria, porque posiblemente al tiempo de victoria vienen tiempos del valle del desánimo. Y Elías está así, un gran desgaste emocional, físico, espiritual le tienen en el desánimo. Maravilloso Dios que nos conoce y nos entiende. ¿Sabe qué hace con Elías? Manda a su ángel, lo despierta, levántate, hora de comer, ¿no? Y milagrosamente el ángel le tenía preparado una comida, un jarro de agua, y allí come, bebe. ¿Qué hace después Elías? Duerme otra vez. Y después el ángel otra vez, Chango, levántate de la siesta, dale. ¿Qué tienes que hacer? Comer otra vez. Todavía necesitas fuerza, te queda mucho camino por delante. ¿Sabes que si nosotros vemos que en nuestra vida estamos pasando esta situación, necesitamos ordenar nuestro tiempo de trabajo y descanso, ¿no? De estrés y de relax? Es sabio ordenar esto en nuestras vidas. Es sabio aflojar un poco el acelerador y poder enfocar en aquellas cosas que nos renuevan, como vamos a mirar un poquito más adelante. Cuando miramos hacia atrás, posiblemente otra de las causas de nuestro desánimo son las expectativas frustradas. Y tenemos un ejemplo allí en Josué capítulo 7, donde después de una gran victoria también del pueblo de Israel, derrotando y conquistando la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, poderosa, de un gran ejército, después de eso se preparan para ir a la batalla contra el reino de Ai, un reino más pequeño, menos gente, menos poder. Y nos dice la Escritura que ellos mandaron espías, evaluaron la situación y dijeron, los espías, no hace falta que vaya todo el ejército, ni todo el pueblo, 2 o 3 mil personas, suficientes. Y fueron a la batalla y salieron huyendo despavoridos. Y dice así la Escritura en Josué capítulo 7, versículo 5, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Está describiendo a estos guerreros que se siente vacío por dentro. Ellos pensaron, esto es pan comido, ¿no? No, aquí papita para el loro. Pero enfrentan a un pueblo de poca cantidad, de poco poder, pero terminan derrotados. Quiero decirte que detrás de esta historia hay también otras causas que generaron la derrota, pero quiero que pienses en lo siguiente. Cuando uno tiene una expectativa y esa expectativa no se cumple, está susceptible a caer en el desánimo. A veces ese desánimo es esa respuesta de trabajo que resulta ser negativa. Aquella nota del examen que es insuficiente. A veces pasamos el desánimo en el hecho de que esperamos la concreción de una relación y se desmorona. El desánimo muchas veces viene porque nosotros esperamos que nuestro amigo, nuestra amiga esté ahí en el momento y esa expectativa es frustrada. No está. No suple lo que estoy necesitando. Entonces muchas veces eso nos hace caer en el desánimo, que nosotros lo decimos, bueno, es un bajón, me siento sin fuerzas, no tengo ganas de emprender algo, ¿no? Me siento cansado por dentro, ¿no? Más allá de la situación que estoy viviendo. Tienes que identificar si son estas expectativas frustradas las que pueden estar causando el desánimo en tu vida, ¿no?
En tercer lugar, considera el pecado oculto, ¿no? Y acerca de esto se relaciona con la historia anterior, ¿no? Pero quiero que pienses en lo siguiente. Nosotros, como seres humanos, somos bastante livianos con nosotros mismos y con el pecado. Mas Dios no es así. Nosotros categorizamos, ¿no?, los pecados grandes y los pecados pequeños, pero para Dios no es así. Para nosotros lo categorizamos como los pecados graves y los pecados leves, ¿eh? Aquellos imperdonables, aquellos veniales. Pero no es así. El pecado siempre afecta a nuestras vidas, afecta a nuestra familia, afecta a nuestra iglesia, afectó al pueblo de Israel. Y cuando nosotros vemos aquí la experiencia del texto que vamos a citar, es la experiencia de David. En el Salmo 32, él va a contar su experiencia luego del perdón y la restauración. Salmo 51, tenemos registrada su confesión de pecado, ¿no? Él ha adulterado y también ha planificado la muerte de su soldado fiel, ¿no?, Urías. Se ha encargado de hacer todas las cosas como para que todo pase desapercibido y que quede bajo el manto de el poder y el derecho del rey. Sin embargo, esto no agradó a los ojos de Dios. Y este David, del cual nosotros leemos que hizo grandes proezas para Dios, cae, sucumbe ante su propia debilidad, su propia pasión, sus propios deseos carnales, y pretende delante de Dios tapar su pecado. No por un día, no por una semana, no por un mes. Pasó un largo tiempo. Dice allí en el capítulo 32, versículos 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Puedes ver, él está haciendo una mirada hacia atrás y se da cuenta, ojo, estoy diciendo que se da cuenta prácticamente un año o más después de que él se aleja de Dios, de que algo dentro de él está hueco, vacío, es su corazón que se ha derretido. Mira esta figura que utiliza, ¿no? Es su corazón que lo siente como agua, que se derrama, que se va de entre los dedos. Y se siente así, siente como si fuera que el sol ha consumido todo lo que es verde y húmedo en su vida. Y todo se siente seco, árido, sin vida, vacío. Yo no conozco mucho y creo que aquí en Santiago no tenemos demasiadas chances de crecer sobre la experiencia del mar, ¿no?, y del agua. Pero yo noto que en cada uno de los muelles llegan las lanchas, los barcos, y hay una soga que lo ata y lo amarra al muelle. No se ve demasiado fuerte esa soga, pero lo suficiente como para que el barco no se deslice. Porque ocurre que en el movimiento del agua, pequeño, desapercibido, no tiene que ser demasiadas olas, grandes vientos, olas amenazantes, ni tormentas, para que ese barco poco a poco comience a deslizarse y se vaya del borde del puerto. Algunos amigos me han contado esa experiencia de casi ahogarse en el mar. ¿Cómo pasó? ¿Ah? Bueno, no, parecía que todo estaba bien, ¿no? La zona estaba a tiro, ¿eh? El mar no estaba tan profundo, pero de pronto nadando de aquí para allá, bajas los pies y no das. Y no da, y no da. Y cuando miras estás demasiado lejos de la arena. ¿Sabes qué? Igual pasa en nuestras vidas con el pecado. Pequeñas cosas, pequeños permisos que nos damos, cosas que parecería ser que nosotros entendemos que se pueden tapar, se pueden ocultar. Son cosas en privado, nadie tiene por qué meterse allí, pensamos, pero que van alejándonos de Dios.
Dice allí el versículo siguiente, 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el Salmo 51, él pide para que Dios vuelva a su corazón el gozo que antes tenía. Y quiero decirte esto, por favor, entiéndelo bien de parte del Señor. El pecado nunca paga lo que te promete. Nunca. De tal manera que tienes que volver a Dios en confesión. Y Dios perdonará y restaurará el corazón que va a Él. Pero nunca caigas en esta idea de decir, es aquí donde está la satisfacción, la felicidad, el placer. Satanás te engaña con esto y nos ata y nos hunde. Por eso necesitamos mirar hacia atrás. Puede que el pecado oculto esté afectando nuestras vidas. Agotamiento, expectativas frustradas, pecado oculto. Pero una cuarta causa del desánimo puede ser la sed espiritual, ¿no? Describo con esta frase sed espiritual a una de estas cosas que cruza toda la experiencia humana. Dios nos ha creado con una sed de Él. Quiero decirte que es algo que no depende de las circunstancias, ni depende de tu historia, no depende de tus logros. Alguien lo dijo así, Dios nos ha creado con un vacío en forma de Dios, que solo puede ser llenado con Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos esta verdad espiritual. Hemos sido creados por Dios y para Dios. De manera que nunca nuestro corazón hallará completa paz y satisfacción fuera de Dios. Jesús habló con una mujer. Lo hizo allí al lado del pozo de Jacob. Una mujer samaritana. Nadie hubiera parado, ningún judío hubiera parado a hablar con ella, pero Jesús le amó y se acercó a su vida. Le dijo, mujer, dame de beber. La mujer se sorprendió. Y comenzaron una charla. ¿Sabe qué Jesús le dijo? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y Jesús hizo una analogía entre el agua material y el agua espiritual. Y encerró dentro de ese ejemplo del agua material un montón de cosas que rodean a nuestra vida, que lamentablemente a veces nosotros recurrimos a ella para llenar el vacío del corazón, encontrar en ella paz, satisfacción, y no hay. Y cuando esa sed espiritual no es suplida en Dios, no encontramos otra cosa de la cual agarrarnos. ¿Sabes que esa sed espiritual, nuestro enemigo Satanás propone llenarlo con distintas cosas, algunas buenas y otras malas? Pero la lógica es la misma. Yo necesito esto para estar bien. Yo necesito esto para ser feliz. Y en ese esto puedes poner cosas buenas y cosas malas. Entonces, por ejemplo, aquí damos gracias al Señor por la cantidad de jóvenes que tenemos en la iglesia. Te doy una clave para fracasar. Dale. Lo que yo necesito es una esposa para ser feliz. Muy bien. Te va a ir mal. Bien. Bueno, chicas, lo que yo necesito es un esposo para ser feliz. Ponele la firma. A ver, muchachos, lo que yo necesito es el doble de sueldo, ¿no? Para estar bien. Alguien dice, lo que yo necesito es que mi familia me entienda, para ser feliz. Y vamos poniendo cuantas cosas querramos en ese lo que yo necesito. Y nos damos cuenta que eso no llena el corazón, el alma, no satisface por dentro. Satanás tiene otra feria allí, ¿no? Que dice, lo que vos necesitas es escapar de la realidad. Y te propone el vicio, y te propone la noche, y te propone conductas autodestructivas, y te propone la inmoralidad. Y lo que está haciendo es jugar con vos con un cebo y diciéndote, allí está la solución, ven. Si son solamente pruebas esto, vas a ser feliz.
Y como seres humanos nos tragamos la carnada y resulta ser que detrás de la carnada no hay satisfacción, hay muerte, hay un anzuelo allí. Por eso cuando Jesús le dijo a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, nosotros tenemos que entender de que lamentablemente esa es la piedra con la que tropezamos una y otra y otra y otra y otra vez. Y nosotros vamos de aquí para allá, buscando algo que llene nuestro corazón, que nos saque de esto, ese vacío, ese sinsabor, esa falta de fuerza en nuestro corazón. Volverá a tener sed. Enseguida vamos a mirar el ofrecimiento de Jesús, ¿no? Del agua viva. Pero quiero que en esta hora podamos mirar no solamente hacia atrás, sino que podamos mirar hacia adentro. Y sabes que cuando pienso en mirar hacia adentro, no tengo mucho para exponer de la Biblia. La Biblia habla mucho acerca del ser humano, pero no es un libro de psicología. Y cada uno de nosotros de alguna manera u otra nos llegamos a convertir en psicólogo cuando nos miramos, ¿no? A propósito, desánimo viene de ahí, ¿no? De alma, ¿no? Sin alma o hueco en el alma. Cuando miras hacia adentro, yo quiero compartirte algunas reflexiones que he hecho sobre mi propia vida. Quizás sea tu experiencia o quizás no. Pero me he dado cuenta mirando hacia adentro que el desánimo es como un anteojo oscuro, que cuando llega a nuestra vida comenzamos a mirar todo del mismo color de los anteojos. Me ha pasado algunas veces en los viajes que por ir con anteojos de sol yo pensaba que ya se estaba por largar la lluvia, ¿no? Y era solamente un nublado pasajero, pero estaba viendo bien negras esas nubes. ¿Sabes que cuando nosotros estamos en desánimo nos pasa que miramos todo mal, porque lo miramos todo de ese color? Lo que yo descubrí es que entre antes del desánimo y después del desánimo, la circunstancia no había cambiado demasiado o significativamente. Piensa en tu experiencia. No sé hace cuánto tiempo puedes estar acarreando el desánimo, pero piensa, ¿cuánto cambió tu circunstancia exterior de antes del desánimo a después del desánimo? Puede haber cambiado drásticamente, o quizás como fue mi experiencia, no tanto. Pero resulta ser que las cosas que antes no me afectaban, ahora me afectan. Aquellas cosas que antes no me dolían, ahora me duelen. Aquellas cosas en las cuales pensaba que había salida, ahora siento que no hay salida. El problema no está en la circunstancia. Observé que el problema estaba adentro mío. Y necesitaba tratar con ese problema, que es mi manera de percibir el mundo y la realidad. El problema estaba en mi manera de pensar y de sentir. No es que la circunstancia había cambiado drásticamente. Una segunda reflexión que pude ver en mi propia experiencia acerca del desánimo es que dentro de las cosas que se repetían en mi experiencia, había una constante. No tengo lo que me gustaría tener. No logro lo que me gustaría lograr. No recibo lo que merezco recibir. No alcanzo aquello para lo cual he trabajado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te ha pasado? Has mirado hacia adentro y dices, ¿qué me tiene desanimado? ¿Sabe qué me tenía desanimado? Había hecho de mi propia vida un festín de autoconmiseración, sintiendo lástima de mí mismo. Pobrecito yo, ¿no? Mi egoísmo me tenía ahí. Pensaba que el mundo debía girar en torno a mi persona, mis necesidades, mis deseos. Y claro, como el mundo no gira alrededor de mí, ni las personas giran alrededor de mí, siempre estaba insatisfecho. Porque no recibía, no tenía, no me daba, esperando de lo que la gente podría darme y que la gente no nos da.
esperando de lo que nuestros afectos debían darnos y nuestros afectos no nos dan, etcétera, etcétera. ¿Te ha pasado? Muy importante que miremos hacia adentro porque hay una relación muy íntima entre el desánimo y el concepto de egoísmo que llevamos naturalmente. ¿Sabes que el egoísmo es pecado? Hemos sido creados para Dios, pero ahora estamos viviendo para nosotros. Y cuando vivimos para nosotros mismos y nuestras expectativas personales no están satisfechas, estamos allí en un camino de desliz a lo profundo del desánimo. Algo que también pude observar en mi experiencia del desánimo, bueno, fueron muchas experiencias, distintas causas, distintas maneras de ver a Dios obrando allí. Pero quiero decirte que a veces uno no encuentra la causa mirando hacia atrás. A veces analizas y le das vuelta al asunto de un costado, del otro, de arriba, de abajo, y no encuentras. Y quizás esa sea tu experiencia también. Y entendí que en esos momentos necesito no llevarme por lo que siento, sino por lo que creo. Y entendí que lo que siento fluctúa en la vida. Pero lo que creo tiene estabilidad cuando se apoya en Dios y en su palabra. Hay una vida que va de aquí para allá cuando depende de sus sentimientos. La Biblia le llama de doble ánimo o doble alma. Es inestable, va para un lado, va para el otro. Pero hay un fundamento sólido cuando nosotros nos afirmamos en las convicciones de la palabra de Dios. Entonces tienes que pensar que cuando estás desanimado vas a tener esa opción. ¿Me dejo llevar por el desánimo o hago lo que Dios dice que tengo que hacer? Y allí tienes sintetizadas tus opciones, no hay otra. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro propio desánimo, bueno, eso va a ser un camino descendente, duro, doloroso. Pero quiero decirte que cuando nosotros aprendemos a caminar basados en Dios y en su palabra, eventualmente en un tiempo demasiado corto, nuestros sentimientos comienzan a cambiar y comienzan a acompañar los pasos que estamos dando por convicción. Así que piensa muy bien cuando tienes ese sentimiento y dices, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo motivación interna, si estoy desanimado. Piensa qué vas a hacer. Estás mal, ¿no? Mal. Pero ¿sabes qué? No siento eso de orar a Dios, de arrodillarme. Estoy tan mal que no tengo ganas ni de orar. Vos ya sabes la decisión. Tienes una u otra. Piensa que en esos momentos tu voluntad tiene que inclinarse hacia marchar en contra de lo que sientes para marchar en pro de lo que sabes. Y verás que Dios hará la diferencia en tu vida. Ahora, la tercera mirada no solamente es hacia atrás, hacia adentro, hacia arriba. Y en esta mirada hacia arriba es lo que estamos describiendo con lo que sabemos de Dios. Volver a la fuente. Dios es la respuesta a todas nuestras preguntas. Por eso si nosotros seguimos con la historia de la mujer samaritana, Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Amén, gloria a Dios. Allí hay de verdadera satisfacción, hay gozo en el alma. Es una fuente, es un surgente, es agua, da vida y es vida espiritual, es vida de Dios, es vida de Cristo. Jesucristo dice, el que bebiere del agua que yo le daré. Dios tiene agua para tu corazón y tu alma, que sacia, que llena, que satisface. Ve a Él, alza tus ojos a Cristo. Él dijo en Juan 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Le crees a Jesús? Él dice, yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él puede dar verdadera satisfacción. No necesitamos salir a buscar comida allí en el basurero de la esquina, a escarbar entre la basura, a ver si encontramos algún resto que podamos saborear de comida. No, tenemos un manjar, el pan que Cristo ofrece, su propia persona, y Él puede llenar nuestra vida, satisfacernos, llenarnos, darnos completa satisfacción. Esto de la forma de Dios que llena el alma. Jesucristo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú vas por Él, nunca yerras al camino. Cuando te afirmas en su verdad, sabes que estás en la roca inconmovible. Cuando experimentas su vida, sabe que no hay nada ni nadie que puede reemplazar lo que solo Él puede dar, vida y vida eterna. ¿Sabes que este concepto de vida eterna es interesante en la Biblia, ¿no? Porque a veces nosotros pensamos en la vida eterna como lo que sucederá después de la muerte. Pero vida eterna es unión con Dios. Y vida eterna tiene toda aquella persona que cree en Jesucristo como su Salvador, hoy, aquí, ahora. Aquello será solamente disfrutarlo en plenitud. Ya no en una esfera terrenal, sino celestial. Pero vida eterna comienza en el momento que decides recurrir a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Busquemos por favor San Juan capítulo 7, versículo 38. San Juan 7:38, Jesucristo dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Dice el Señor Jesucristo, el que cree en mí. Dios es la respuesta a todas nuestras preguntas. Y nuestra pregunta acerca de qué puede llenar nuestra vida, qué puede dar verdadera satisfacción, qué es aquello que mueve, impulsa, llena y nos lleva desde adentro, encuentra su respuesta en Jesús. Hay dos situaciones que quizás podamos estar viviendo hoy. Quizás algunos de los que están aquí o de los que están escuchando por la red nunca han tomado la decisión de recibir a Jesucristo en su vida. Hoy es necesario hacerlo. Necesitas ir a Él y recibir de Él el perdón, la salvación, la vida eterna que Él ofrece a todo aquel que cree. Para que nosotros podamos tener esa vida eterna, Él un día tuvo que morir en la cruz, dar su sangre, entregar su vida por nosotros. Se levantó triunfante de entre los muertos y hoy su vida puede ser nuestra vida si creemos en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cree en Jesús, cree en Él. No es creer en la religión, no es creer en tu fuerza de voluntad, no es creer en tu superación, en tu autorrealización. No, es creer en Él, lo que te cambia de muerte a vida, del infierno al cielo, de estar separado de Dios a estar unido con Dios para siempre. Hazlo ahora. Pero quizás quiero pensar que algunas personas, después de haber experimentado la tremenda bendición de haber recibido a Jesús, han sucumbido al engaño de este mundo de Satanás. Y han sido como esa barcaza que por un descuido han soltado sus amarras y poco a poco han ido deslizando sus vidas de la comunión con Dios. Ya no leen la palabra de Dios, ya no oran, se congregan de vez en cuando. Lo que les interesa de la congregación es la parte social, ¿no? Encontrar amigos, pero no escuchar a Dios. No, quiero algo que me haga sentir bien, ¿no?
Y claro, los amigos no pueden llenar lo que solo Dios puede llenar. Entonces comienzan a buscar algo alrededor que puede hacerme sentir bien. Y pueden encontrar cosas buenas o cosas malas. Y pueden tratar de buscar satisfacción en el trabajo, en un hobby, en un pasatiempo. O quizás pueden tratar de tapar el vacío de su corazón con medicación, con sustancias o permitidas o prohibidas, buscando algo para sentirnos mejor. Hay un camino, es un camino de retorno, de volver a los pies de Jesús. El que dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es necesario creerle a Él. Y esa fe que un día colocaste en Jesús como tu Salvador, es necesario que puedas renovar tu fe en Él y poner tu fe en Él como tu Señor. Y eso es creerle a Él, creerle que Él te ama, quiere lo mejor para vos y que si entregas tu vida completamente a Él, no es que hará de tu vida una vida miserable, hará de tu vida una vida que rebose de esa vida en abundancia que Él puede dar. Una vida que se mueve y que actúa en Dios y para Dios. No te quedes a la deriva en el mar. Vuelve a los pies de Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Aunque yo no te conozco, no conozco lo que estás viviendo en este momento, Dios sí lo sabe. Y mi primera invitación fue a alguna persona que todavía no recibió a Jesús como su único Salvador. Hazlo en este momento. Dile allí donde estás: Señor, creo en ti, que tú eres el único Salvador, que moriste y resucitaste para ser mi Salvador. Creo que derramaste tu sangre para limpiarme y darme la oportunidad de tener vida y vida eterna. Creo en ti, Jesús. Pero mi segunda invitación es para vos que ya un día recibiste a Jesús, pero hoy estás transitando tu vida lejos de Él. Vuelve a Jesús. Haz lo que hizo David un día. Volvió a Él confesando sus pecados y diciendo: mis pecados te declaré y no encubrí mi iniquidad. Límpiame, lávame y seré limpio. Dile así en tu corazón: Señor, no quiero vivir una vida doble ni superficial. Quiero que llenes mi vida y seas mi Señor en cada área de mi corazón. Señor, te entrego mi ser por completo para vivir para ti y para tus propósitos. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra y gracias porque tú eres todo suficiente, todopoderoso, el que llenas completamente la vida, el que fortaleces, el que das fuerza al que no tiene ninguna, el que estás con nosotros allí en el agua, en el fuego, en el viento, en el terremoto. Señor, eres tú el que haces la diferencia en la vida. Por eso a ti nos entregamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.